no importa. ¿Yo qué le voy a explicar a mi hija después que es que yo soy quién? Es mi hija y nos vamos hasta las últimas consecuencias. Les dije, ¿están seguras? Sí. Entonces presentamos la demanda. Una demanda que ganamos en primera instancia, pero que ha estado acompañada, no es una demanda sola. Dentro de esa demanda, de esa tutela, llegaron, digamos que ya miramos, aprendiendo quién hace intervenciones en la primera instancia, y obviamente ganamos en primera instancia. En segunda instancia, apeló el bienestar familiar, por supuesto, ganamos en segunda instancia. Y ahorita, gracias a la Procuraduría General de la Nación, están muy interesados, el monseñor procurador, en que la Corte revise este caso, para que la Corte tumbe eso. Entonces ahora tenemos la demanda, un caso muy complejo, y no para nosotros y nosotras que lo tenemos claro. No, inclusive nosotros y nosotras no, hay gays y lesbianas que dicen, ¡ay, no, la adopción! No, como si fueran monstruos, ¿cierto? Como si fuéramos monstruos. Yo digo, bueno, pero es un tema de limpieza mental y es una ausencia precisamente de encontrarse como seres humanos comunes y silvestres con derechos, porque una de las cosas que pienso que nos hace falta mucho es ser sujetas y sujetos de derechos. La gente no entiende qué es eso siquiera. Y bueno, y de ahí para allá menos construirse como sujetos políticos, que es unas cosas grandes que veo yo ausencias que tenemos con el movimiento. Entonces, como ganamos la demanda, la Corte tomó en revisión el caso. Entonces, justo en este año, antes tiene que salir ambas, tenemos un tema de matrimonio y el tema de adopción. Entonces, cierro el tema ya de la Corte, Mauricio puede colocar, y solamente quiero detenerme en dos momentos que me parece importantes contar históricos. Y es, ¿quién era Luis Eduardo Garzón? Pues un sindicalista, famosito, sí, ¿qué hacemos? Pero cuando Luis Eduardo Garzón decide lanzarse para la presidencia de la República, nosotros de osados le dijimos, lo acompañamos, vamos a perder, pero no importa, lo acompañamos. ¿Y qué hicimos? ¿Ah? Claro, ¿y qué hicimos? Entonces, citamos a Luis Eduardo Garzón a un bar gay y a Carlos Gaviria, que también se lanzaba en esa época para el Senado. Entonces dijimos, mire, esto es un bar gay, y entonces necesitamos nosotros vamos a votar por ustedes, pero necesitamos que se comprometan con nuestras cosas, y como sabemos que existe una tendencia, no generalidad, una tendencia a que los políticos son mentirosos, me firma acá. Entonces le pasamos el escrito, y Carlos Gaviria dijo, yo no firmo. Y no firmo porque yo he trabajado con ustedes las sentencias en la Corte, mis discursos, esto no es nuevo. Y Luis Eduardo Garzón dijo, yo en un bar gay, yo sí firmo. Y tengo el escrito original del señor alcalde de esa época, en que él sí se comprometía con lo que él ni siquiera leyó, y firmó. ¿Qué significó eso en términos sencillos? Un acuerdito pendejo en un bar gay. Claro, él perdió la presidencia porque ganó Uribe con sus 8 años, pero luego cuando llegó a la alcaldía dijimos, pues otra vez lo volvemos, porque ¿a quién más, no? No. Y sí. Y eso, que fue tan sencillo, nos permitió desarrollar todo el tema de política pública en Bogotá, todo el tema oficial de enlace. Recuerdo que tuvimos una reunión con Luis Eduardo Garzón, con toda la plana mayor de la alcaldía, eso no cabía en el Club de Empleados Oficiales, una mesa inmensa. ¿Qué quieren? Sí, tú estuviste. Queremos oficial de enlace, queremos capacitación, queremos, y sacamos la listica del mercado encantadora y dijo, los atienden todos lo que pidan. Y empezaron a llamarnos de todas partes, que reunión en salud, que reunión en educación. Y yo decía, no más, no nos citen más, que no tenemos tiempo. Hasta que dije, somos un movimiento social que no tiene capacidad de respuesta. No podemos ir a todas las reuniones, no tenemos toda la capacitación. Y dije, ¿qué me importa? No hay nadie. ¿Qué tal esa situación? No hay nadie. No citen más, no hay nadie. Para esa época. Entonces, ¿cómo eso tan pequeñito, que es lo que está ocurriendo aquí en el Partido Verde, algo tan pequeñito, de un grupo, de unas pequeñas personas, logró luego que Luis Eduardo Garzón estuviera diciendo, estoy a favor de la adopción de homosexuales y lanzamos la política pública? Entonces, ¿qué dijeron los cristianos? Maldito homosexual que no se ha casado, la casa rosada es donde vive en el centro, y sacaron toda la manifestación de cristianos, y sacaron a los niños y los colegios y no sé qué, el aborto, los homosexuales, no sé qué, porque él nos apoyó. Es el alcalde que ha estado más presente en marchas. Luego se firmó otro acuerdo cuando se lanzó María Emma y este alcalde que tenemos ahora, y les dijeron, me hace el favor y me firma también, ¿cierto? Y bueno, el tipo ha cumplido, digamos que a medias, lamentablemente, y bueno, no hablo más cosas del alcalde hoy porque tengo muchas cosas que decir, porque me parece que hace una gestión pésima, si lo peor del polo democrático ha sido este hombre, ¿cierto?
pero nos ha faltado internamente la autocrítica. En el polo uno no puede hablar mal de las cosas porque creen que es hablar mal. No, es un tema de cariño. Uno cuando dice cosas no es por hacer daño, es por decir, miremos qué está pasando con esto, miremos qué está pasando con lo otro. Entonces, esto de Luis Eduardo Garzón nos disparó cosas. Igual acuerdo hicimos con la senadora Piedad Córdoba, y adivinen en dónde fue con la senadora, en Cómplices, en un video sauna. Pero en esa época recuerdo que Cómplices tenía una cafetería. Entonces, en la cafetería, digamos, pero era un video sauna, ¿cierto? Y allá llevamos a la senadora y le dijimos, mi amor, firma también, mamita. Y claro, ella firmó, porque ella tenía un compromiso real con el tema y se la ha metido y lo ha hecho, ¿cierto? Entonces, y había otra anécdota que iba a contar de cosas chiquitas, pero no me acuerdo ahora y ya cierro porque ya es mucho hablar. Entonces, sí, gracias, Hernando. Yo sé que me vas a colocar ya el tapón. Hernando, ¿cuántos minutos? ¿Quién me los contabiliza? No, no, yo voy a hablar de dos cosas. Voy a hablar de, en primer lugar, del proceso de reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo. Y en segundo lugar, de cómo ese proceso y el derecho constitucional en particular puede aportarle a un partido como el Partido Verde. Porque ya les voy a decir cuál es mi impresión de lo que está pasando en este momento, y es que hay una desconexión entre los jueces y los políticos. Básicamente es el principal problema que tiene la Corte Constitucional, que tiene el Congreso y que tiene el gobierno, y los perjudicados pues somos todos nosotros. Entonces, en la primera instancia, ¿cómo fue el reconocimiento de parejas del mismo sexo? Primero, en Colombia no existía ningún reconocimiento legal para las parejas del mismo sexo, y había dos vías para hacer eso en algún momento, hay dos figuras, la unión marital de hecho y el matrimonio. Nunca se ha intentado una estrategia en torno al matrimonio, pero sí en reiteradas oportunidades sobre la unión marital de hecho. La primera la hizo Germán en el 96 con una demanda a la ley 54, y posteriormente a través de tutelas en los periodos del 98 y el 2006 reclamando derecho a la salud, derecho a la sustitución pensional o derecho a la residencia en temas migratorios. Eso en la Corte Constitucional, como ya lo comentó Germán, siempre fue negativo. Y el razonamiento de la Corte era que no existía un derecho constitucional por parte de las parejas del mismo sexo a ser reconocidas, y que si acaso ese derecho existía, debía reconocerlo el Congreso de la República dentro de su configuración legislativa. De esa manera se presentaron varios proyectos de ley, desde más o menos del 99, primero con Margarita Londoño y posteriormente con la senadora Piedad Córdoba en distintas fórmulas, Piedad Córdoba Jesús Piñacue, Piedad Córdoba Carlos Gaviria, y ese Piedad Córdoba Carlos Gaviria fue muy importante, fue un proyecto en el 2003, ustedes recuerdan, era el primer gobierno Álvaro Uribe, el ministro del Interior era Fernando Londoño, fue un proyecto muy sonado, fue el presidente López Miquelsen, y en ese momento había un comité de impulso para el proyecto de ley en el cual varios de los presentes participábamos, y ese comité de impulso lo que quería era que se aprobara el proyecto. Ahí aprendimos un montón de cosas del Congreso, casi todas malas, luego este proyecto fue muy importante porque primero tuvo una gran oposición, una oposición pública muy fuerte, que también yo creo que esa posición, Galat y demás, también fue un impulso para la organización del movimiento y para hacer un movimiento más técnico tanto en temas jurídicos como en temas económicos y de incidencia. Básicamente éramos unos activistas que no sabíamos casi nada de nada. Y después de ese proyecto aprendimos que había que saber de derecho, de economía, de política, de medios, etcétera, etcétera. Ahí fue como un laboratorio de cosas muy importantes. Ese proyecto se hunde, entonces, ¿cómo? Y todos nos conocimos. Pero entonces se hunde, luego dentro de la estrategia de los activistas, básicamente hay un viraje en la estrategia, básicamente se percibía que este proyecto no pasaba porque no tenía el apoyo de los uribistas, esa es la verdad. Y ustedes pueden acordarse que había una discusión sobre si la senadora Piedad Córdoba era la que presentaba el proyecto o si otro senador. El senador que se ofreció para esto fue Álvaro Araujo, hoy condenado por la parapolítica, y Álvaro Araujo en conjunto con senadores del Partido de la U, del Polo Democrático, etcétera, etcétera, impulsa un nuevo proyecto de ley mediados de 2005 y mediados de 2006. Ese proyecto tiene sustento jurídico, es un proyecto más moderado en temas de seguridad social y derechos patrimoniales, tenía un sustento económico y además tenía el apoyo y el guiño de ciertos sectores del gobierno, básicamente porque Álvaro Araujo era muy influyente en el gobierno, especialmente que su hermana era canciller y básicamente eran parte de las familias gobernantes.
Ese proyecto se aprobó en los 4 debates. Aquí todos fuimos al Congreso, lloramos, reímos, contamos votos, etcétera. Se aprobó en los 4 debates, pero se hundió en la conciliación de los textos, en un trámite formal. Simultáneamente, dentro de Colombia Diversa, básicamente había una discusión de cómo... Ah, sí,